Gracias, es un placer ver la librería tan llena. Retomamos el ciclo literariamente que organizamos desde febrero en la librería Alberti, con Lola Larumbe a la cabeza, y bueno, pues después del verano y el paréntesis veraniego, pues hemos elegido un plato fuerte con Rosa Montero y Marina Carretero, y es un placer. Bienvenidos en nombre de Fundación Manantial, los organizadores, Hospital Ramón y Cajal, Patricia y Cultura Ambena, que está representada aquí con Salomé, y bueno, pues gracias al patrocinio del UNBEC, con Susana y Maite Becerra aquí a la cabeza, que son las que hacen posible que estemos hoy aquí también. Y pues bueno, no sé, tengo que empezar contando cómo nos conocimos, para ser muy breve, y esto es un poco el mundo al revés, porque fue Rosa la que me dijo: tienes que conocer a Marina Carretero, que Marina venía pensando que la expectación no era por ti, pero no es por ti. Y Rosa me dijo hace muchos años: tienes que conocer a esta chica que escribe poesía, psicóloga clínica, pasa consulta en el Centro de Salud Mental de Arganda del Rey y escribe unos poemas maravillosos. Aquí tenéis 3 de sus libros, bueno, los que tienes publicados hasta ahora. Y a partir de aquella, pues pasaron años y no nos conocimos, y cuando nos hemos conocido, pues hemos generado una buena alianza, y entre otras cosas se manifiesta con que hoy tengamos aquí a Rosa Montero, que no es cualquier cosa, que no es fácil, que siempre está en proyectos internacionales liada, pero que siempre que la llamamos para hablar de salud mental, y en Fundación Manantial lo sabemos, porque las veces que la hemos reclamado siempre nos ha dicho que sí, porque es un tema, como ya sabéis, los que estáis aquí, disculpadme los de este lado si hay que tener hoy la conciencia de que hay gente en los dos lados. Los libros de Rosa, muchos de ellos están centrados también en el tema de la salud mental, que es un tema que a ella le interesa mucho. Y bueno, pues el ciclo literariamente tiene como objetivo sensibilizar, visibilizar y humanizar todo lo que tiene que ver con el tema de la salud mental, un ámbito muy estigmatizado. De hecho, hoy el tema que nos trae aquí es el estigma, que también es un poco un disparadero para hablar de cualquier cosa relacionada con la salud mental, por supuesto, con la literatura, con las palabras, con el modo artístico de estar en la vida y con el modo loco o el modo cuerdo de estar en la vida, todo eso que sabéis hacer también. Y bueno, pues en definitiva sensibilizar ante una problemática que no siempre está acogida en ámbitos, por ejemplo, culturales como este, por lo cual dar las gracias a Lola, que está muy entregada también al ciclo y que estamos muy contentos de la aceptación que está teniendo, sobre todo porque la salud mental siempre es más proclive a ser tratada en ámbitos exclusivamente sanitarios, y no decimos que no tenga que ser así, sino que también la salud mental es una cuestión de todos, y que sea de todos tiene que ver con democratizar el tema de la salud mental en espacios culturales como es una librería en el día de hoy, con más de 200, 300 o 400 personas que hay aquí, y las que nos siguen en streaming a través del reportaje de Lola. Así que nada, sin más, darte las gracias, Rosa, darte las gracias, Marina, y un placer que estéis aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos. Por si no estaba nerviosa, me acabas de recordar que hay gente al otro lado de la pantalla. Sí. No pasa nada, no pasa nada. Visión panorámica, como decía Raúl, para allá, para acá. Un ojo para cada lado. Es una fantasía, la verdad, tener coloquios sobre salud mental en una librería. Creo que a los profesionales de salud mental nos hace falta más literatura. Creo que son dos mundos que no están tan distantes unos de otros, pero creo realmente que nos hace falta mucha literatura en salud mental, y cada vez más. Entonces, para mí es otra fantasía estar contigo aquí hoy. Te admiro y te leo desde hace mucho tiempo. Y yo también. Me he leído tus 3 libros, que son maravillosos, los poemarios. Y nos conocemos desde que ella tenía 15 años. Pues, efectivamente. ¿Y ahora cuántos tienes? Ahora 38.
Siempre que te he leído y siempre que te escucho y siempre que te puedo disfrutar, me has parecido una persona, no sé si peligrosamente cuerda, pero desde luego muy cuerda, y sin embargo eres la loca de la casa. Entonces... No, creo que ahí empiezas poniendo bien el tema, porque yo creo que no soy cuerda, creo que no hay nadie cuerdo. De hecho, es un poco la tesis de mi libro, ¿no? Del peligro de estar cuerda. Supongo que muchos lo habréis leído, no quiero repetirme y ser un pestiño, pero vamos, es que lo que llamamos normalidad es un equívoco, es una mentira. Es decir, nos venden la palabra normalidad como si fuera sinónimo de lo más abundante, de lo que todo el mundo hace o todo el mundo es, y es una absoluta mentira. En realidad está relacionada la palabra con lo normativo, ¿no? Entonces es un marco obligatorio al que la gente se tiene que adaptar, y que además es completamente dependiente de las sociedades, de las épocas, o sea que no hay una normalidad canónica, ¿no? Y en un estudio que se hizo en la Universidad de Yale en el año 2018, que sabéis que es una de las universidades más importantes del mundo, pues concluyeron eso, que la normalidad no existe, que no es más que lo que llamamos normalidad, no es más que la media estadística de todas las muy diversas posiciones que la gente tiene con respecto a un tema concreto, ¿no? Y ya sabéis la relativa veracidad que tienen esas medias estadísticas, en el sentido de decir, bueno, a ti a cada español le toca medio hijo, ¿no? Es completamente inexistente, imposible, ¿no? Ese medio hijo. Bueno, entonces no debe haber una sola persona en el mundo, ni mujer ni hombre, que atine con la media estadística en todos sus parámetros. Nadie, es imposible. Así que todos somos divergentes. Todos somos heterodoxos en algo de esa norma, absolutamente todos, ¿no? ¿Y es lo mismo no ser normativo que estar loco? No. Lo primero es una cosa muy interesante saber a qué llamamos loco, sí. Y no solo qué es la locura, que ya es una palabra que es tan ancha, tan amplia y tan imprecisa y tan manchada, y a qué llamamos loco, ¿no? ¿Dónde están esos límites precisamente, ¿no? Pero bueno, yo lo que creo es que hay que reivindicar la diferencia, que la diferencia no es patológica, y ahí sí que a lo mejor son términos más certeros. Lo patológico. ¿Qué es lo patológico? Que ya no es ni loco ni no. ¿Qué es lo patológico? Pues para mí lo patológico es cuando te hace daño. Es decir, cuando verdaderamente uno puede tener un TOC, puede ser un maniático, lo puede tener súper integrado y no pasa nada. No, yo me como los pellejos de los dedos. Toda mi familia se la comía, a veces voy sangrando, no me importa un carajo. Me da mucho gustito, no pasa nada. No lo considero patológico en absoluto. En absoluto. Pero si alguien lleva eso, esa dermatilomanía, ¿no? Esa cosa, lo lleva a extremos como para hacerse, que los hay, ¿no? Que se hacen agujeros en la cara, que les impide salir a la calle, que se sienten... Eso es patológico. Porque les hace daño, porque les impide llevar una vida libre dentro de sus propios parámetros. No voy a decir una vida normal, sino una vida libre conforme a lo que ellos quieren, conforme a lo que ellos necesitan. Ahí empieza la patología. Y la patología luego tiene también un espectro amplísimo, claro. ¿No te parece? Me parece. De hecho, creo que la palabra libertad es muy importante en salud mental, porque creo que la enfermedad mental lo que quita es libertad, ¿no? Cuando vives gobernado por tu estado de ánimo, o por tu angustia, o por tus compulsiones, o por tus alucinaciones, lo que no eres es libre, ¿no? Pero no sé si todo lo patológico lo concebimos como locura. Yo estaba haciendo un sondeo esta semana entre mis amistades, tanto trabajadores en salud mental como no, y les he preguntado qué es la locura. Y no lo hemos conseguido. Hay quien ni siquiera me ha contestado. No lo hemos conseguido porque en toda definición siempre hemos encontrado un pero, ¿no? Y es verdad que el término locura ha estado muy supeditado a momentos históricos, momentos económicos, ¿no? Ha sido etiquetado de loco quien se salía de la normativa social en un momento dado. Las mujeres, ¿cuántas les han dado electroshocks a mujeres que se han dado solo porque no se adaptaban a sus papeles? ¿Eso? Incluso disidentes políticos, ¿no? Disidentes políticos, en Rusia montones, que no se comportan según la normativa en un momento dado, son etiquetados de loco, ¿no? Y
todas las acepciones que yo he leído, que he podido encontrar, hay una que me resuena mucho, que habla de la soledad. Y es una cita de Franz Reichmann, que fue una psiquiatra alemana que nació en 1889, mujer de Erich Fromm, que dice que la enfermedad mental es un estado de extraordinaria angustia donde un ser humano deja de contemplar que otro ser humano pueda entrar en su experiencia. Magnífica definición, sí, exacto. Es decir, que hay una soledad en la raíz de la enfermedad mental que, en teoría, los profesionales de la salud mental curamos mediante el vínculo, la soledad que hay en la raíz de toda enfermedad mental, y yo me pregunto si no hace el arte lo mismo. Absolutamente, no, pero has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Yo también en el libro cuento que lo que llamamos mal llamado, pero bueno, para entendernos, estar loco, en realidad es esa sensación de soledad, que es una soledad que si no la has percibido no sabes de qué estamos hablando, porque no tiene nada que ver con lo que entendemos por soledad, ni por la soledad existencial ante la muerte, nada, ni por la soledad social, nada, no tiene nada que ver con eso, es la soledad tan bien definida. Luego me vas a dar esa cita porque me ha parecido maravillosa. Digamos que la enfermedad mental te engaña y te hace creer, es un engaño tremendo, te hace creer que solamente te está pasando a ti eso, que nunca le ha pasado a nadie y que nunca le pasará. Es decir, te hace creer, es como si llega un gigante. Yo que he tenido ataques de crisis de pánico, ¿no? Desde los 16 hasta los 30 años, que es una enfermedad mental. Pues entonces no la sientes de dentro, es como si llegara un gigante desde fuera, te pegara una patada y te echara del mundo, como si te echaran de la especie humana. Y entonces esa experiencia que tú estás sintiendo es una experiencia tan absolutamente, tan radicalmente única, que te convierte en un marciano. Que te quita la palabra, porque ¿a quién se lo vas a contar? ¿En qué lengua marciana? Si ni siquiera la sabes, si no hay otros marcianos alrededor, ¿no? Entonces, de hecho, en la locura más locura, que yo creo que cuando hablamos de locura, o la palabra locura, a todos nos viene a la cabeza la psicosis, ¿no? O esto que ponemos cuando en salud mental se valora a un paciente y se termina la exploración poniendo juicio de realidad conservado o juicio de realidad alterado, es alguien que, ¿no? Con el juicio de realidad alterado, que nos lleva a preguntarnos qué es la realidad, ¿no? Y entonces aquí hay una doble locura de quien viene y de quien interpreta, porque como no hay criterios objetivos que nos digan esta persona tiene locura o está loco, quien se pone delante también tiene su locura y su interpretación de esto. He leído también que la locura es la aparición irrefrenable de la verdad, que un loco no miente. Que un loco, aunque lo que diga no sea cierto, porque puede estar delirando, no miente. Entonces, no creo, fíjate, no creo. De hecho, además, yo creo que hay gente con un trastorno mental que utiliza engaños para conseguir su verdad, la verdad que le arde dentro, ¿sabes? De hecho, he conocido gente así, sí. Pues yo qué sé, piensa que le están persiguiendo o lo que sea y entonces utiliza, bueno, si te lees, utiliza engaños, está mintiendo a la gente que tiene alrededor. Si tienes la certeza de que te están persiguiendo, no mientes. Sí, estás mintiendo. La mentira, claro, estás mintiendo a la gente que tienes alrededor. No mientes, tú tienes la certeza de que te están mintiendo, ¿no? Claro, y cuando estás mintiendo a la gente también puedes tener la certeza de que, o sea, sin el delirio, aquí nos vamos a meter en una discusión que yo creo que no debemos, pero te quiero decir que es lo mismo, cuando mientes sin tener un delirio, a lo mejor tú es que tienes la certeza de que esa persona te puede hacer daño en el trabajo y entonces, pero es una mentira, o sea que no creo. Lo que se dice no es cierto, pero no se está mintiendo, se está diciendo una verdad. De hecho, cuando alguien empieza a mentir, ya empieza a tener una frontera con el otro, ¿no? Y en la locura uno es transparente. ¿Has leído, por ejemplo, el libro de el de... ¿cómo se llama el chico este que hace los programas de noticias de una hora? Ángel. De 5 minutos, de un minuto. Sí. De Ángel Martín, pues Ángel Martín, que relata su delirio no psicótico y tal y cual, pues ahí cuenta muchísimas mentiras de este tipo. Entonces, eso es, dejémoslo aparte lo de la mentira, creo que que esa parte no la compro, pero sí que es verdad, hay varias cosas ahí en lo que has dicho, ¿no? Lo primero, que naturalmente lo terrible ante esa soledad absolutamente
cósmica que supone la locura, ¿verdad? Pues que la sociedad lo que hace es apartar todavía y alejar y condenar al ostracismo y a una mayor soledad todavía al enfermo. Con lo cual, eso es la muerte, es como una condena a muerte. Hay que hacer justamente lo contrario, alargar la mano, porque si en esa soledad te sientes como si fueras un cosmonauta que se te ha roto la manguera con la nave y te estás derivando hacia el espacio infinito, ¿no? Entonces, en vez de apartarlo, lo que hay que hacer es agarrar esa manguera rota y traerlo a la nave otra vez, ¿no? Bueno, aquí entra en juego el estigma, ¿no? El estigma social sobre la enfermedad mental y sobre las personas que tienen trastornos mentales, ¿no? Que viene un poco todavía de la idea manicomial, ¿no? Que tenemos de los enfermos mentales, de los medios de comunicación también, donde cada vez que ocurre un acontecimiento de carácter violento establecen una relación causa-efecto entre lo que ha pasado y lo que se supone que padecía quien lo ha hecho, y tiene consecuencias terribles, ¿no? Porque la estigmatización lo que hace es que haya mayor dificultad a la hora de buscar tratamiento cuando empiezan a pasar cosas, porque ya ahí empieza la discriminación y producir más soledad de la que ya hay y más violencia de la que ya ha sufrido con casi toda probabilidad quien ha desarrollado un trastorno mental, donde suele haber una historia de violencia, de trauma, de abuso sexual, de negligencia. Y que además convierte ese mal en irreversible, de alguna manera lo eterniza, quiero decir, podrías realmente hacer aterrizar a esas personas, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, historias como la de Strindberg, ¿no? August Strindberg pues tuvo... sabéis que es uno de los grandes literatos escandinavos, sueco, pero de los más grandes que ha pasado a la historia por ser uno de los más grandes. Y fue un hombre con unos trastornos psicóticos profundísimos. De hecho, hay un libro que os recomiendo, bueno, es drogadura leerlo, Inferno, que no es que sea literariamente bueno, pero es un relato tan espeluznante de un delirio psicótico, ¿no? De una bajada a los infiernos verdaderamente, ¿no? Pero este hombre no fue psiquiatrizado nunca, no rompió su contacto con el entorno, siguió haciendo teatro, yendo al teatro, a veces casi no podía estar, pero volvía, y terminó, pues vivió, en aquella época no estaba mal, hasta los 63 años, o sea, tuvo una vida plena y tuvo una vida productiva y se convirtió en uno de los grandes literatos escandinavos, como digo, ¿no? Hoy ese hombre hubiera sido una piltrafa, quiero decir, le hubieran internado, le hubieran machacado y se hubiera quedado una piltrafa. No creo que hubiera existido Strindberg en los parámetros actuales. Desde luego la importancia de la atención comunitaria, que brilla un poco por su ausencia, es esta, ¿no? La de... mi sensación, trabajando en salud mental, es que la pirámide está invertida, ¿no? Primero hay una medicalización por defecto, después, con suerte, a veces te atiende algún psicólogo clínico después de un año de lista de espera, si acaso, y después se deriva a recursos de rehabilitación cuando nada ha funcionado y cuando ya hay una cronicidad importante. Y que la pirámide debería ser precisamente la contraria, ¿no? Es decir, fomentar la reincorporación en la sociedad, pero para esto hay que hacer una lucha también contra las ideas propias del estigma, ¿no? Que una de las ideas o de los estereotipos es que las personas con trastornos mentales no pueden trabajar, no pueden formar una familia, tienen que tomar medicación para toda la vida y este tipo de... dice, o han rescatado una frase tuya para la promoción de este evento, que dice que la novela es la autorización, ¿no? O la legitimación de la esquizofrenia. Sí. Bueno, y hay un psiquiatra que cito en el libro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que dice que una novela es un delirio controlado, y es verdad. Es verdad, es muy, quiero decir, lo sientes, resuena muy verdadero, porque realmente una novela es una vida paralela que vives y que la vives además con una luminosidad y con una fuerza increíble. Tú no has hecho novela nunca, no. Pero es que se vive así, o sea, tú te pasas 2 años viviendo en 2 vidas, ¿no? O sea, que realmente es como... Lo que pasa es que siempre sabes que esa otra vida está dentro de tu cabeza. O sea, no llega a confundirse el plano de la percepción. Juicio de realidad conservado, por lo tanto, no hay una locura, ¿no? Pero lo que sí hay es una narrativa que puede dar un sentido, ¿no? A la historia vital y a lo que es un poco
a mí me enamoraste mucho con La loca de la casa, donde se le da un sentido a todos estos fenómenos que te pasan, de los ISIS, y entro al banco y de repente en mi cabeza me ha dicho, y si entra aquí un atracador, y ¿crees que dar un sentido mediante la palabra resta sufrimiento y resta esta soledad propia? No, no solo dar un sentido, es que lo que pasa es que somos animales sociales y el sentido tiene que ser colectivo. Y la solución a los problemas mentales que estamos diciendo tiene que ser colectiva también, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese sentido colectivo? Pues, es decir, el delirio clínico es un intento de dar sentido, algo que no se comprende, o sea que ya está, pero no sirve porque es un sentido que no es colectivo, esa es la cuestión, ¿no? Entonces necesita luego el refrendo colectivo. ¿Y qué hace la novela? Pues lo que hace la novela es que tú te pasas esos 2 años ahí en ese delirio controlado, sacando tus fantasmas más profundos, sacando de verdad aquellos chisporroteos paralelos de tu mente que se parecen tanto a los chisporroteos paralelos de alguien con un trastorno mental. Lo sacas, lo das forma, lo pones en la calle. Entonces, si tienes suerte, pues llega alguien, lo mira, lo lee y te dice, oye, a mí esto que tú sientes, yo lo siento también. Tú esta manera en que tú ves el mundo, yo la veo también. Y lo que a ti te emociona, me emociona a mí también. Y con eso te está cosiendo el mundo. Ya dejas de ser un marciano. O sea, eso cose el desgarro que el enfermo mental siente con el mundo, que es un desgarro tremendo. tremendo. De hecho, el sentido de pertenencia, que es uno de los mayores factores de protección, no solo del trastorno mental, sino del suicidio, por ejemplo, ¿no? Las teorías interpersonales del suicidio dicen que de los 3 factores de riesgo, 2 de ellos tienen que ver con la sociedad. Uno es el sentido de pertenencia, y otro es el sentimiento de ser una carga, ¿no? Si te sientes una carga y no sientes que perteneces a algún lado, junto con otros factores ya más individuales, hay mayor riesgo de suicidio. Y esto pasa mucho en la enfermedad mental, ¿no? Una vez hay un diagnóstico de una enfermedad mental, si se pone en juego todo el ciclo del estigma, y se recibe discriminación, y se recibe aislamiento, y se sale de la sociedad, uno realmente puede llegar a sentirse una carga y puede llegar a sentir que no pertenece. De hecho, de ahí la importancia de la actividad de Fundación Manantial, de los recursos, de toda la atención comunitaria, donde se va generando el sentido de pertenencia, de eficacia y de autonomía, de no ser una carga, de que absolutamente puede funcionar. Sí, sobre todo yo creo que hay que intentar una normalización, dicho esta palabra en su buen sentido, de todos los trastornos mentales, que además son tan, el espectro, como decíamos antes, es tan grande. Hemos hablado de esto antes, y yo creo que se parece mucho la enfermedad mental. Bueno, lo primero es una enfermedad del cuerpo, que no quiere decir que no tenga una influencia tremenda ambiental y de otras circunstancias, ¿no? Esta distinción de salud física y salud mental, o de cuerpo-mente, el dualismo cartesiano ya pasó un poco a la historia. Claro, no, pero no te creas, porque yo cuando yo tenía 20 años, como ya soy muy mayor, cuando yo tenía 20 años todo era ambiente, entonces era el triunfo del marxismo, todo era ambiente. Luego pasó todo a ser biología, todo biología. Pues ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, las dos cosas, y todos los neurólogos y los neurocientíficos que me interesan van por ahí, evidentemente. No sabemos el tanto por ciento, no creo que haya un tanto por ciento fijo, en uno será más y otro menos, pero evidentemente las dos cosas están, ¿no? Pero no sé a qué iba esto, es una digresión de algo que iba a decir antes que se me ha ido. Estabas hablando, creo que ibas a hablar del cáncer. Ah, sí. Bueno, entonces, que hay una... Sí, es que el otro día cenamos y estuvimos hablando de esto. Este debate. No, es que entre otras cosas también, además, siempre se ha sabido, el ser humano siempre ha sabido que la enfermedad mental es una enfermedad del cuerpo. En la época de Aristóteles, pues Aristóteles decía en la Grecia clásica, por ejemplo, que qué curioso que los hombres de mérito tuvieran todos un exceso de bilis negra, es decir, se creía que la depresión estaba provocada por un exceso de bilis negra. Ahí ya veis como la unión entre creatividad y locura. Pero vamos, que se pensaba que era una enfermedad del cuerpo, bilis negra. Así hasta hace 2 siglos, que de repente hubo un clic y empezaba a pensarse que el enfermo mental era algo, no se sabía, esotérico, que salía de no se sabía dónde, con lo cual culpabilizaba mucho más al enfermo mental, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Y entonces yo creo que es una enfermedad muy parecida al cáncer en muchos sentidos, ¿no? Primero porque es un paraguas en la denominación de dolencias muy distintas, de dolencias que pueden ser relativamente leves
tanto en el cáncer como en el trastorno mental, a dolencias que pueden ser gravísimas. Y luego, además, tienen por ahora unas terapias que en los casos graves son tremendas. Es decir, que tienen unos efectos secundarios brutales, pero que no hemos encontrado en los casos graves otras, ¿no? Que al mismo tiempo pueden ser ayudadas por otras cosas, en el cáncer por unas formas de vida, y evidentemente en el trastorno mental, no solo terapia, sino terapia química, sino terapia también... sobre todo. Sí, bueno, y lo que decíamos, contrario. y todo, ¿no? Y la adaptación, como decimos, social, el que no se sienta solo y todo eso, ¿no? Pero también tiene eso. Y luego el hecho también de que ambas enfermedades tienen una relación muy grande con el ambiente, ¿no? Ambas cosas. Entonces yo creo que verlo así quita culpabilidad a los enfermos mentales. O sea, si la gente lo consigue ver así, yo creo que se quitaría. Si me permites, cuento en una de estas presentaciones del peligro de estar cuerda, se levanta al final una señora como de 60 años, así, o sea, una chica joven, claro. De primera fila, se levanta y dice, muchas gracias por hablar de esto, de enfermedad, porque yo tengo depresión y a mí no me entiende nadie. Dice, y entonces mi amiga, y señala a otra señora que estaba sentada al lado, mi amiga me dice, es que eres una cobarde, es que eres una vaga, es que no te esfuerzas, es que tienes que levantarte, es que tienes que vestirte, pintarte, salir, es que no haces nada por curarte, tal. Se sienta, se levanta la amiga. La pobre amiga, que estaba junto con ella, que debían de ser súper amigas, que debía ser una tía estupenda y que debían de quererla mucho, que se había venido con ella. Se levanta la amiga y dice, no, pero es que yo he tenido una vida muy difícil y yo es lo que he hecho. En los casos graves que he tenido en mi vida, me he levantado y me he pintado y me he esforzado por salir y por eso se lo recomiendo y tal. Bueno, se sienta. Entonces yo le di las gracias, le dije que debían de ser estupendas amigas, que me parecía maravilloso que fuera así, además de peleona y de guerrera, y que eran las dos tías estupendas, pero les dije, vamos a ver, si alguien tiene una crisis aguda hepática, no se puede levantar de la cama, es uno de los síntomas, es un cansancio tan terrible que te levantas y te caes. Ahora, tu amiga, en vez de tener una depresión, tiene una crisis aguda hepática. Vas a su casa, te pones al lado de la cama y le dices, qué vaga, qué perezosa, qué cobarde, no te esfuerzas, levántate, píntate, sal. Tal cual. Obviamente no. Entonces es que no entendemos, no sabemos, hay una incultura bestial. Eso es lo que digo, que es un problema colectivo, tenemos que hablarlo todos. Bueno, tenemos que exigir primero más atención médica, porque en España hay 9,6 psiquiatras por 100.000 habitantes, que es la mitad de la media europea, que son 18. Voy a hablar de lo mío, sí. Que somos en Madrid 5 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes, sí. Y el código postal importa también, ¿vale? Claro. Es decir, cuando hablamos de estigma, tenemos que hablar de interseccionalidad, que es que uno pertenece a más de un grupo, ¿no? De un grupo social. Entonces, no es lo mismo ser un loco que una loca. No es lo mismo ser un loco pobre que un loco rico. Y desde luego en mi área somos 2 psicólogas clínicas por 100.000 habitantes. Y el código postal todavía influye en el acceso a la salud y todavía influye a la hora de recibir tratamiento, y es una vergüenza. Pero además de lo que hablas, ¿no? De que es del modelo, lo que llamamos el modelo de diátesis estrés o de vulnerabilidad estrés, que sí que hay una vulnerabilidad, como la hay cada una vulnerabilidad individual a desarrollar un cáncer, y luego está el estrés. Creo que es importante hacer hincapié en la prevención, que desde luego en España brilla un poco por su ausencia, ¿no? Una prevención primaria, hay que hablar de todos los factores estresantes y todas las infancias, y de la cantidad de abuso sexual en la infancia que hay, de la violencia en la infancia que hay, porque lo que nos encontramos en la clínica son adultos heridos. Y al final las manifestaciones dependen de muchos aspectos, también de los factores de protección que se han tenido, o si te ha pasado algo, de lo que ha pasado después de que te pasase algo, si lo has contado, si no, si te han creído, si no. El evento traumático no define nada por sí mismo, pero lo que nos encontramos en la edad adulta son las manifestaciones muchas veces de infancias heridas, que bueno, la gente pues tiene recursos, la gente sobrevive como puede hasta que deja de funcionar. Y además estamos en un mundo de hiperproducción, de hiper acelerado, donde se nos da 3 días por fallecimiento de
de un familiar de primer grado en el trabajo y ya te tienes que poner a funcionar otra vez, ¿no? Por lo tanto, parar no está permitido y llega un momento en que se produce la ruptura, ¿no? Y la ruptura puede ser, bueno, pues la manifestación del sufrimiento psíquico pues tiene muchas variantes, ¿no? Entonces, creo que es necesario no solo también mayor intervención, sino mayor prevención. Claro, claro, pero para eso se necesita que haya muchísimos más, claro, muchísimos más, que la sociedad tenga conciencia de que es un problema muy extendido además, porque es que hay muchísima gente con problemas mentales. Muchísima gente. La OMS dijo antes de la pandemia que había que yo creo que ya era una cifra súper conservadora, pero ya con la pandemia mucho más, que el 25% de la humanidad iba a experimentar antes o después en su vida un trastorno mental, ¿no? Entonces esto, quedándonos con esa cifra que insisto creo que es súper conservadora, y ahora os voy a dar otras que tengo aquí, pues quedándonos con esa cifra, eso quiere decir que absolutamente todos o bien vamos a tener un problema mental en un momento, o lo van a tener nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros amantes, nuestra gente más cercana. Porque es 1 de cada 4. A ver, contemos todos los que estamos aquí y saquemos cuenta, ¿no? En esto tan absolutamente básico. Se acaba de hacer, perdona, sí. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abuso sexual en la infancia y 1 de cada 6 hombres ha sufrido abuso sexual en la infancia. Luego también podemos echar cuentas. Claro, también apelotante. Y dentro del sufrimiento mental, permíteme decirte que hay un área mucho más legitimada socialmente, ¿no? Yo creo que tú estás en una primera cita con alguien y te dice, tengo ansiedad, y mal que bien. Te dice, tengo esquizofrenia, y aquí todo el juego del estigma yo creo que se pone más, ¿no? Sale disparado. Sale disparado porque tenemos unas ideas. Pues cuando hablamos de trastorno mental creo que hay una parte de injusticia a la hora de decir que todos vamos a padecer un trastorno mental, o 1 de cada 4, o 1 con el trastorno mental grave, ¿no? No, claro, que claro. Existe, que tiene una repercusión en el funcionamiento, que son años de vida perdidos, ¿no? Lo que se tarda en restaurar, sin duda, bueno, sí. pues la funcionalidad, el bienestar, el equilibrio, si es que se consigue, a pesar, muchas veces se mejora a pesar de los profesionales de salud mental, ¿vale? Porque, bueno, se considera un trastorno mental grave o crónico cuando se lleva más de 2 años, y un tratamiento psicológico breve hasta 20 sesiones. 20 sesiones en mi agenda son 5 años de tratamiento. Qué barbaridad. Es que claro, estás tocada, vamos, sí. No, tremendo. No, sí, por supuesto, decíamos antes que hay un espectro grandísimo, ¿no? De lo muy grave a lo... Pero que creo que tiene que emerger todo, es como el iceberg, ¿no? Y fijaos que han hecho un trabajo del Ministerio de Universidades y de Sanidad que acaba de salir, y dicen que con 59.000, con casi 60.000 encuestas de universitarios en España, y dice que más del 50% de los estudiantes mostraban necesidad de apoyo por problemas de salud mental en el último cuatrimestre. O sea, han necesitado apoyo de salud mental en el último cuatrimestre, más del 50%. Y que más del 50% han consultado alguna vez a un universitario por problemas de salud mental, ¿no? O sea, que es que son... Y hay más. Hay un problema de prevalencia de ansiedad de moderada a grave, 1 de cada 2 estudiantes. Es que es tremendo. Y prevalencia de pensamientos suicidas en las 2 semanas previas, 1 de cada 5 estudiantes. Con una muestra de 60.000 estudiantes. Impresionante. Impresionante, pero no sorprendente. No, ya. Lamentablemente. Pues de todo eso hay que hablar. Todo eso tiene que emerger. Somos el país, ya sabéis, que consume más benzodiazepinas, más hipnóticos, más ansiolíticos de todo tipo y tal. Sobre todo las mujeres. Sí, un 11% de la población. Que se nos receta antes, que se nos explora menos. Claro, sí. Y que además, aparte de consultar más, sufrimos las consecuencias de otras muchas violencias, que creo que es importante la perspectiva de género en salud mental. Y también iba a decir que ha llegado un momento en salud mental en que lo que se pregunta es qué tienes, ¿no? Cuando las etiquetas diagnósticas son un poco, son útiles para hablar entre nosotros, pero para poco más, ¿no? Eleanor Longden, que es una psicóloga clínica de Gran Bretaña, que antes de ser psicóloga clínica fue loca, ¿vale? Ingresó con una esquizofrenia, escuchaba voces, intentó taladrar la cabeza para sacarse las voces. Dice que su vida cambió cuando una enfermera, en lugar de ¿qué tienes?, le preguntó ¿qué te ha pasado?
¿no? Y creo que hay que dar espacio también para saber qué le ha pasado a la gente, ¿no? ¿Qué tiene? Y al final, ¿qué tengo? ¿Esto qué nos dice? ¿No? Ha habido un momento en que nos han contado que la enfermedad mental es producto de una alteración de los neurotransmisores, pero no he visto todavía los estudios que corroboren esto. No existen. Entonces, la gente enferma, hay una vulnerabilidad. Los fármacos pueden ser un tratamiento para aliviar la angustia, pero desde luego ni ayudan a dar sentido, ni producen aprendizaje, ni generan relaciones sociales, ni curan nada en cuyo origen haya la causa, ¿no? de lo que está pasando. Lo que está pasando es la vida. Ya. No, sí, completamente de acuerdo. Lo que has dicho de las mujeres es increíble, ¿no? Porque sabéis que eso pasa en todo el mundo, ¿no? Se han hecho montones de estudios en todo el mundo con la asistencia médica primaria, ¿no? En España en concreto, con iguales síntomas, a los hombres los mandan al especialista y a las mujeres nos recetan ansiolíticos. Es un libro maravilloso de Carme Valls que se llama Mujeres invisibles para la medicina, que habla de todo esto. Es un libro absolutamente maravilloso que habla de que la ciencia se ha hecho ignorando el 50% de la población. Ya, lo malo es que la mayor parte, no sé qué porcentaje hay, pero en la medicina de familia española, yo creo que como un 60-70% de los médicos de asistencia primaria son mujeres. O sea, tenemos integrado eso también. El rol del cuidador. Que la palabra del hombre es la ley, ¿no? Y hasta el punto de que en España, en datos de 2019, no sé ahora, en España nos cuesta a las mujeres un 13% más de tiempo llegar al especialista que a los hombres. Y mientras tanto, ese 13% de tiempo infladas de ansiolíticos. O sea, es que el estigma también, no solo, ¿no? Existe en la población, también existe en las instituciones, también existe en los propios facultativos. Esto, cuando una persona con esquizofrenia va a urgencias porque le duele el estómago y llaman al psiquiatra. Sí. ¿No? Que tiene esquizofrenia, que es tuyo. No, pero que viene porque le duele el estómago, porque también... Bueno, y así pasa que se muere. Claro. Así pasa que entonces, se muere. Esto también es una conducta que es el producto del estigma, ¿no? Entonces, sí, la perspectiva de género es importante porque... Sí. Y luego lo que has apuntado tú antes, perspectiva de género, otro sesgo es el económico, evidentemente. También han sacado un estudio que es el informe PRESME, que lo hizo el Ministerio de Trabajo uniendo, que se supone, bueno, no se supone, es el primer estudio que ha hecho un gobierno de ningún país intentando ver cómo se une la precariedad laboral con la salud mental. No me termina de convencer, creo que le falta más investigación, pero de todas maneras es muy interesante y llega a decir eso, por supuesto, que la precariedad laboral afecta a la salud mental, como es obvio, o sea, a poco que lo pienses, ¿no? Y hay un análisis de datos de 2005 que dice que la gente que está haciendo trabajos precarios tiene 2.5 más veces riesgo de tener una enfermedad mental que los que no. Que es una obviedad. Todo eso, basta poner un poco la sensatez en ello, ¿no? Y piensas, pues sí, lo entiendo, ¿no? Lo entiendo y a consulta llega mucha gente con consecuencias de maltrato laboral, situaciones laborales que... El móvil, pero que realmente estar mal ante esas situaciones es una respuesta sana. No necesita adquirir ninguna estrategia para aguantar ningún tipo de maltrato, pero necesita trabajar, claro. Entonces estamos en un círculo imposible. Sí. Y decía Camus, ¿no? O Cami, bien pronunciado, que la enfermedad es un remedio contra la muerte, ¿no? Entonces, pues claro, enfermar o morir. Sí. Pues enfermar mejor, ¿no? Sí. Oye, ¿y no crees lo que estabas diciendo antes, ¿no? Del miedo que la gente tiene a la enfermedad mental, ¿verdad? Agitada efectivamente por la ignorancia, como decimos en primer lugar, por la ignorancia sobre lo que es de verdad la enfermedad mental. Segundo, por la cosa esa de los medios, pero los medios, ¿sabes lo que pasa, no? Que siempre sacan las malas noticias, las buenas no salen. Bueno, pero no es que saquen las malas noticias. ¿Cómo lo sacan? Sí, yo he escrito todo. Mucho sobre eso y tal, sí. Pero creo que hay otra cosa más. A ver, te la voy a plantear aquí sobre la mesa, ¿no? Yo creo que la gente, realmente, como este mundo que vivimos, yo creo que la realidad es una construcción imaginaria. Verdaderamente creo que la realidad es un delirio común. Sí, es un delirio común. Lo cual común. ya
hace que no sea delirio. Sí, bueno, exactamente, gracias a eso hace que no sea delirio, pero es un delirio común, tiene mucho delirio común, tiene muchísimo de construcción imaginaria, de verdad. Y creo que eso, como decíamos antes, ese esfuerzo por adaptarnos a las diversas normalidades, a la normalidad que nos imponen, que la gente además se esfuerza, desarrolla estrategias defensivas desde muy pequeñitos, ¿no?, para intentar adaptarse a esa normalidad inexistente, se cortan las orejas porque si no, no caben en la horma, ¿no? O sea, y alguna gente incluso ese esfuerzo es tan grande que llega como a la represión absoluta de no saber que está reprimiendo ni siquiera, ¿no?, de haber perdido contacto con lo reprimido, ¿no?, contacto consciente con lo reprimido, ¿no? Entonces, y bien hecho ese esfuerzo por otro lado, porque el niño que llega al colegio y demuestra que se aparta mucho de esa normalidad obligatoria, pues lo atizan, ¿no? O sea, que es así de dura la cosa, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que todo eso, creo que todo el mundo tiene, unos más y otros menos, pero que todo el mundo tiene el miedo al agujero que saben que llevan dentro, al agujero de inadaptación, al agujero de irrealidad, el saber de alguna manera sin saberlo, que esa normalidad que están viviendo no es así. Y entonces creo que tienen miedo de caerse no se sabe dónde, ¿sabes? O sea, de ser hasta contagiados por eso, ¿no? Y por eso a mí me da miedo la gente que dice yo soy muy normal. Lo digo completamente en serio. Yo creo que es gente que se ignora de tal manera que realmente pueden tener unas actitudes explosivas en todos los sentidos, ¿no? Desde hundirse ellos a ser agresivos, por defender esa ficción. Esa ficción. Claro, es que definir la normalidad es complicado, ¿no? Yo ahora trabajo en un área donde hay mucha población rumana, que antes, ahora las hijas, que ya son la segunda generación que están en el área, cuando quieren venir al psicólogo o a psicología clínica, antes se les ha sugerido desde sus casas un exorcismo, ¿no? Y esto, en su cultura ¿no? Y desde la cultura de sus padres y desde sus ideas, pues claro, es lo normal. Entonces, hay que saber la normalidad del otro también para saber si la etimología de delirar es salirse del surco, ¿no? O sea, si se está saliendo del surco o no, y si este surco es en sí mismo problemático. Entonces, cuando, por ejemplo, estas pacientes que ahora tienen 19, 20 años de origen rumano, que están viniendo a consulta y a lo mejor son homosexuales y vienen de una cultura muy religiosa, muy extrema, se están saliendo del surco. Y son las locas a las que hay que hacer un exorcismo a veces o que acaban en salud mental. Y realmente a lo mejor son las más sanas de todas las Exacto, familias. lo único que tienen que hacer es cambiar de amigos. De familia, lo cual es complicado. Es que hay que encontrar tu manada de locos, de Pues raros. Claro, tienes que encontrar tu manada. Es decir, el vínculo con los demás, ¿no? Eso Es que no puede acabar en una consulta que igual el inicio es una consulta con un psicólogo clínico o con un terapeuta, porque se empieza a dar el sentido, la vinculación, pero que luego hay que salir a la vida. Y eso es los recursos de rehabilitación o los espacios de la comunidad que cada vez se están perdiendo más, los centros culturales, los parques, las librerías, todo esto, ¿no? Que cada vez estamos en una sociedad más individualista y es un problema. Sí, es interesante. El arte, perdóname, leeros. Sí, Esto genera siempre una eliminación de la sensación de soledad, ¿no? Porque ves otras... El arte muchísimo, pero todo, o sea, absolutamente todo, ¿no? Leer un libro yo creo que es más íntimo que hacer el amor, porque te metes en la cabeza del otro, ¿no? Realmente, ¿no? Es que es del otro o la otra que escribe, ¿no? No, es lo que sí que está claro y que nunca podremos repetirlo lo suficiente es que todos los problemas de salud mental en realidad son problemas colectivos, es decir, que necesitamos asumirlos colectivamente y que solo se pueden paliar, mitigar en sus casos más extremos, curar en los casos más leves, con una inserción social y con una cosa colectiva, ¿no? Hay un neurocientífico que me gusta muchísimo, que es David Eagleman. En un libro, uno de sus libros que se llama Incógnito cuenta esto, además es muy gracioso como escribe, ¿no? Y dice, bueno, se han buscado los genes de la esquizofrenia, llevan muchos años buscándose, se han encontrado algunos, varios,
Dice, pero ninguno de esos genes que se han encontrado que funcionan, que pueden funcionar coayudantes, ¿no? Para la crisis esquizofrénica es tan relevante como el color del pasaporte, dice. Porque el aislamiento, el ser, por ejemplo, lo he recordado cuando te has hablado de los rumanos, ¿no? Y de otra vida tan completamente distinta. Ser un emigrante, llegar a una sociedad nueva, desencajado, sin un entorno que te proteja, romper la integración social, ser despreciado, ser rechazado por tu entorno, te vuelve literalmente loco. Te vuelve loco. Y si ya lo estás, y si eres pone en frágil, juego si eres el frágil, estigma, si eres frágil, más claro, todavía, ¿no? Ya eres sí. un loco para siempre. Exactamente. Porque ahí sí. es donde entra la discriminación del estigma y las ideas que la gente tiene acerca de la enfermedad mental, sobre todo, ¿no? De lo que llamamos enfermedad mental grave o trastorno mental grave. Sí, sí. Lo que se está produciendo es un círculo vicioso donde hay más aislamiento y donde desde luego los recursos en el sistema público ayudan poco. Y que hay que reforzar y hay que promover los espacios de rehabilitación, de atención comunitaria, trabajadores sociales, intervención con las familias, todo esto en las escuelas y salir de la consulta como tal y de los fármacos como tal. Y ese... Sí, ¿qué hora es? Porque a lo mejor... No tengo ni idea. Menos cuarto o así. Sí, vale. Pues sí, pues no sé. Y la literatura y el arte, Rosa, creo que es un factor de protección precisamente porque lo que hace es eliminar mucha vivencia de soledad, ¿no? Sí. Reflejarse en otros, en los otros, creo que en sí mismo hace que uno sepa que pertenece o que ha pertenecido. Sí, el sentido de pertenencia, ¿no? Sí, el sentido de pertenencia es esencial. Me estoy acordando de otra historia maravillosa que hablo de ella en el libro, también en El peligro, que es la historia de Janet Frame, ¿no? Escritora maravillosa neozelandesa, tiene varios libros estupendos, pero tiene una biografía preciosa que se llama Un ángel en mi mesa. Y entonces esta mujer, pues con una infancia, como tú decías, una infancia de abusos brutales, 2 hermanas que yo creo que se suicidaron, estoy casi segurísima, aunque ya los cuenta como que las 2 se metieron en el mar y se ahogaron, ¿no? Entonces con abusos, horrible, una infancia, les pegaban bárbaramente el padre, la madre, horrible. Bueno, pues a los 20 años la diagnostican esquizofrénica, le ponen la etiqueta, la internan contra su voluntad, la tienen 10 años internada, le dan 250 electroshocks en esos 10 años, electroshocks de aquella época que se daban sin anestesia, sin relajantes musculares, que eran una tortura monstruosa, que a veces de los espasmos la gente se rompía las vértebras, para que os hagáis una idea. La meten en una lista para hacerle una lobotomía, que eso afortunadamente ya no se hace, pero que es cortar las conexiones, como si te rebanaran parte del cerebro, no te lo quitan, pero te cortan las conexiones de parte del cerebro, te cortaban. Y cuando ya la iban a destrozar para toda su vida, con eso, con 20 y algo, con 20 y pocos, pues de repente llega un día el director del psiquiátrico al pabellón de locos furiosos donde estaba ella, que estaba en el de locos furiosos, y dice, oye, ¿Qué protección ser una furiosa, ¿no? Sí. Esto seguro que fue un factor de protección también, tener tanta rabia. Sí. Bueno, entonces llega y le dice, ¿tú eres Janet Frame? Y dice, sí, Janet Frame eres tú. Y dice, sí, sí. Y tú has escrito este libro. Ella antes de ser internada había escrito y publicado un libro de cuentos. Y casualmente le dieron un premio literario y salía en la prensa. Entonces iba con el periódico y dice, ¿tú eres la autora de esto? Y dice, sí. Ella ni se había enterado porque no les dejaban leer nada, claro, ni periódicos ni nada. Y dice, pues nada, entonces no vamos a hacerte la lobotomía. O sea que el arte la salvó literalmente el cerebro. Pero es que lo alucinante es que luego esta mujer salió por fin y consiguió hacer una vida, pero consiguió hacer una vida plena, también murió con un montón de años, 72 o 73 o 70 y algo, y además teniendo una vida dificilísima y como muy solitaria, pues al final, no voy a decirlo porque estropeo, es el final de mi libro y estropeo algo, pero al final llega a decir, qué vida, qué suerte he tenido en la vida, dice literalmente,
Yo he tenido mucha suerte. ¿Y por qué dice que ha tenido mucha suerte? Porque ha tenido la escritura. Y con eso, para ella... Anne Sexton decía, Era creen que me he curado, pero solo me he hecho poeta. Sí. Pero Anne Sexton se suicidó. Sí. O sea, Anne Sexton Y perdió. Anne Sexton también tuvo abusos. Sí. Anne Sexton perdió, digamos, en un momento determinado esa batalla, porque se suicidó antes de tiempo, de que tal. Pero Janet Frame no. Janet Frame ganó con todos, así que se puede ganar. Son batallas que se pueden ganar. Y el movimiento de escuchadores de voces, que corregidme si me equivoco, ¿no? Que se puso un anuncio para una investigación para que la gente que escuchaba voces y que contactara, se vio que había mucho más porcentaje de gente que escuchaba voces que gente psiquiatrizada o que gente en salud mental. Y al final lo que determinaba que estuvieras en un bando u otro también era la relación que tú establecías con lo que te pasaba, ¿no? Es lo que he dicho al principio. Claro, entonces a veces hay una alienación también por los mensajes que recibimos y el objetivo no es tanto lo que llamamos curación, que es la eliminación del síntoma, sino... que no sufras, que puedas vivir libremente, lo que decíamos. Efectivamente. Bueno, tenemos una rebelión de teléfonos móviles. Se han declarado quieren vivir libremente los móviles también. Algún día ocurrirá. Sí, me parece que tenemos que empezar a dar voz a tantos amigos, a tantas amigas que yo creo que están aquí sobre todo por ser lectores, que habéis dicho que es la escritura la que a Janet Frame la salvó, y a tantos lectores que esos somos y que no vivimos con los libros y por los libros y para los libros, precisamente por eso, para curarnos de alguna manera, para estar acompañados por tantas cosas. Tenemos un ratito para hacer estas preguntas a Rosa y a Marina. Habrá que repetir las preguntas porque si no, no se escucharán, o sea que quien quiera hacer una pregunta que se levante, o reflexiones, o comentarios o que sean breves para que así pues mucha gente pueda participar. Sí. He leído un libro de Javier Castillo que se llama El día que perdió la locura, y no pude leerlo porque lo que habla es que los pacientes que están ingresados en cárcel con problemas de salud mental en Boston habla del maltrato que sufren los funcionarios de prisiones hacia esos pacientes. Y no pude leerlo, ¿es en cierto modo cierto o no? Bueno, dice que ha leído un libro de Javier Castillo que se llama, El año que perdió la locura. El año que perdió la locura, y que no pudiste leerlo porque te parecía demasiado brutal. Sí. No pudo leerlo, es decir, no pudo terminarlo porque trata de los presos enfermos en Boston y del maltrato que sufren por parte de los funcionarios, los presos con enfermedad mental, supongo que en una prisión normal, en una prisión de... Sí. Y pregunta si eso es verdad o no. No tengo la más remota idea. ¿Y tú? Tampoco, pero no me sorprende. Sí, no es sorprendente, ¿no? Probablemente ahí se pone en juego también... Zimbardo, efectivamente, el experimento de Zimbardo simulando una prisión en el sótano de Stanford, donde aleatoriamente asignó el papel de carcelero o de preso a los que habían participado, y en 2 semanas tuvo que cancelar el experimento por la brutalidad de los que hayan sido designados como carceleros, que hacían sobre los... Si a esto se le suma que los internos tienen algún tipo de enfermedad mental, que seguramente genera algún tipo de estigma, como son violentos, me tengo que proteger más, probablemente esto sea cierto, sí. Nosotros en Fundación Manantial, una de las áreas de trabajo que tenemos es en el ámbito penitenciario, y hace menos de un mes, Elena y yo, que está allá al fondo, estuvimos en Extremera, en la cárcel de Extremera, compartiendo un rato con los compañeros y con la gente que estaba en la cárcel que tenía algún diagnóstico psiquiátrico. Hay un chico en el módulo de respeto que nos presentaron, un chico normal. El módulo de respeto es el módulo previo al 3er grado, a la salida, y Fundación Manantial gestiona una vivienda puente que se llama, que es una vivienda donde la gente que sale de la cárcel va a esa vivienda como tránsito a la comunidad. Entonces nos presentaron a un chico, un señor que era manco,
y nos dijeron, estábamos los respetos, les saludamos y luego nos contaron la historia. Este señor había estado 6 años en el módulo de aislamiento, él solo, aislado, Madre mía. con un nivel de agresividad tal que los funcionarios de Extremera todos estaban de acuerdo que nunca habían encontrado un preso con ese nivel de agresividad, hasta que una psiquiatra le vio y dijo, este señor tiene una psicosis sin control. Le empezaron a tratar como un psicótico y a partir de ahí nos hicimos cargo en toda la tribu, como dice Rosa, de esta situación dentro de la cárcel y está a punto de salir a la calle, porque este hombre estaba sin ningún tipo de atención psiquiátrica. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema de las cárceles es un problema de doble estigma, hablando del estigma. Sí, incluso Hablábamos de la mujeres, interseccionalidad, ¿no? Raúl, no eres solo, ¿no? Eres un preso. efectivamente, Y- pero si añadimos que eres un preso y eres mujer y tienes enfermedad mental y estás en la cárcel, es un triple Y si estigma. eres de alguna... Emigrante, y si raza, eres pues, gay. ¿no? Claro, sí, de algún, ¿no? De alguna Sí, etnia minoritaria, o Pero eres es- gitana, o es eres... así, o sea, que léete el libro porque todo lo que cuenta, yo no digo el libro, Bueno. Javier del Castillo, pero ahora Si, te lo has si comentado. puedes, si no, no. Pero la Claro. realidad, No, no, no hace falta, ¿eh? bueno, hay lectores patrióticos. Si no, No es puedes leer otro libro, si no. No es obligatorio leerlo si no puedes, francamente no. Ahí has estado muy bien. Yo quería preguntaros por vuestra opinión al respecto de lo que hablabais antes del estigma de los profesionales. Citabais varios estudios y hace poco estuve hojeando uno que hacía una revisión de diversos estudios sobre el estigma de los profesionales. Sacaban dos conclusiones. Una, que los profesionales en sanidad, en salud mental, no tienen menos estigma que el resto de la población. Y la segunda, que había pocos datos y en muchos casos, aparte de pocos estudios, y en muchos casos tomado de una manera un poco no muy fiel. Entonces quería preguntaros sobre vuestra opinión sobre la resistencia del mundo de los profesionales de la sanidad y concretamente de la salud mental para este tipo de investigaciones, de estudios sobre estigma, este tipo de cosas. Yo no me he encontrado con resistencia, yo creo, ni a valorar, porque es verdad que uno tiene que valorarse, ¿no? Y tiene que mirarse y tiene que saber qué hay de uno ahí para trabajárselo también. Sí que es verdad que muchas veces hablamos, yo creo que es más desde la defensa, ¿no? Desde el diagnóstico un poco, porque bueno, yo creo que estamos también sobreexpuestos a una violencia vicaria, es decir, a historias de violencia una tras otra, una tras otra, una tras otra, y a veces nos protegemos un poco ahí desde el lenguaje o desde la distancia, pero yo me lo he encontrado más quizá por el desconocimiento en otras especialidades, ¿no? En esto que he dicho antes de urgencias, en la idea de la violencia cuando un paciente de salud mental entra por una puerta de urgencias, en las contenciones, que haya un movimiento, sobre todo en Galicia, ¿no? De cero contenciones, para lo cual hay que, desde luego, reestructurar los espacios, porque a veces hay que salvaguardar la integridad de la persona que está en una crisis psicótica, o hay que ¿no? Pero claro, hay que reestructurar los espacios. Entonces, no creo que sea un ámbito libre de estigma, desde luego, y lo que sí que creo que hacemos es mirarnos y hablar mucho entre nosotros. Hombre, yo creo que han mejorado mucho las cosas, pero ha habido gente espantosa dentro de la psiquiatría y de la psicología. Yo empecé a estudiar psicología y íbamos a hacer prácticas al Gregorio Marañón, que entonces se llamaba Francisco Franco. Era el año 71 debía ser o algo así. Bueno, entonces íbamos allí, ¿no? a la reunión semanal, ¿no? de pasar los datos y tal, y los casos, y no podíamos hablar, claro, los alumnos. Y lo dirigía, el psiquiátrico del Francisco Franco, lo dirigía un tal doctor Zanón o Zenón, no me acuerdo ahora si es Zanón o Zenón, era un monstruo directamente, ¿no? Entonces recuerdo, por ejemplo, un caso, la mayoría de edad era los 21 años, entonces, en aquella época, y recuerdo un caso de un chico gallego que había sido un estudiante maravilloso, y que se vino a Madrid a estudiar y que entonces empezó a desparramar, como es lógico, fumó y suspendió.
Entonces vino su padre, que era un capo gallego que debía ser un monstruo, vino a Madrid y con 2 cojones lo internó en el psiquiátrico. Entonces a él le habían hecho los psicólogos del hospital, decían, no, pues si el chico está muy bien, no tiene nada, angustia, pero nada y tal. Y el tío este, el zanón este, decía que no, que nada, eso, ves ahí el castigo a un comportamiento que no era el adecuado para el padre y que había que darle un choque químico. Y entonces, pues, de insulina o de lo que fuera, ¿no? Entonces, pues, subieron al chico, que le habían rapado la cabeza, que le veía en la boca así, me han drogado. Todo el mundo horrorizado. Volvimos a la semana siguiente, nos enteramos de que el chico se había escapado, todos encantados, y volvimos a la semana siguiente, nos enteramos de que lo habían cogido y le habían dado el choque. Y ahí dejé la carrera yo. Pero te quiero decir que no había gente terrible. Yo no quiero abrir melones, pero yo no sé si en unos años, no sé si ni siquiera lo veremos, hablaremos así de los tratamientos actuales. Por eso te digo. Qué brutalidad que les ponían X o hacían X ya para toda la vida y resulta que Por lo eso que te se digo. atribuía a la enfermedad mental era la diciendo, consecuencia es lo que está de... diciendo él. Claro, es que entonces, no bueno, todo el mundo está tan abierto como tú. ¿No te parece? Bueno, a ver tú, Fernando, sí. Pero claro, ¿no? Que hablamos de un modo terrible de los comas insulínicos, pero que era lo que había en la época y que yo no sé si un tiempo hablaremos así de lo que se hace hoy día. No quiero abrir muchos melones, que quiero conservar el trabajo. Bueno, yo creo que la tendencia tiene que ser a la humanización de la atención, del trato, y la tendencia es esa, y es verdad que tendría que haber muchos más lugares de donde nos pudiéramos escuchar como este y donde pacientes que han sufrido violencia psiquiátrica pudieran hablar con psiquiatras que no se sientan amenazados porque ellos sienten en primera persona que están refiriéndose a ellos, cuando una persona que ha tenido alguna experiencia psiquiátrica por fuera de los derechos humanos incluso, ¿cómo no le vas a dar la palabra? Pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta que el estamento médico tiene también su estructura, su historia, su cultura, sus herramientas, pero que la idea es tender más a pues esto, lo que estamos haciendo aquí, a humanizar un poco la atención y a poder pensar que lo que pasa dentro de los hospitales también puede tener una línea de continuidad con lo que pasa en esta librería. Si no nos atreveríamos a preguntar cuánta gente de los que estamos aquí o hemos estado en una consulta psiquiátrica o estamos o tomamos medicamentos psiquiátricos o hemos estado en un hospital psiquiátrico. Si alzáramos la mano seguramente la proporción sería interesante. Y dentro de eso pues habrá gente que ha recibido un trato muy humano y gente que tendrá más derecho a la queja, ¿no? Entonces, pero bueno. incluso, yo os invito a leer sobre el proyecto Alaska, que es un proyecto de un abogado de Alaska que está llevando a cabo una serie de denuncias en torno a esta violencia, pero que a día de hoy no se considera violencia, sino lo común, ¿no? El tratamiento común, el de primera línea. Entonces, por eso decías lo de los comas insulínicos, pero yo, claro, yo pienso qué barbaridad, pero digo, pues es que en esa época no era una barbaridad. Sí, pero es que sobre todo no tenía nada el chico, o sea, era todavía más barbaridad. Sí, claro. Luego ya sí lo tuvo. Luego ya, claro. ¿Alguien más? ¿Tenemos tiempo, Lola, para 5 minutitos más? Sí. Toma, que te oímos. Ay, genial. Estabas deseándolo. Buenas tardes, mi nombre es Elsa. Lo primero, muchas gracias por este coloquio, me ha encantado. Mi pregunta, no sé si es complejamente simple o simplemente compleja. Os quiero preguntar qué es para vosotras la vida. Hostia. Una cerveza, por favor. Te lo dejo a ti, que has tenido más. Pues mira, es un impulso ciego de las células realmente animal y es maravilloso que nos apoyemos en eso. Lo dice también Camus. Yo creo la razón de vivir, ¿cuál hay? Yo que no soy creyente y no creo que haya nada después ni nada. ¿Por qué? Pues porque estoy viva y porque mis células, mi cuerpo se regocija en vivir.
Entonces es un impulso ciego, biológico y maravilloso. Yo me quería poner ñoña, iba a decir que el amor, en todas sus formas, ¿no? O sea, lo que es la pertenencia, ¿no? Que es más que sobrevivir. Sobrevivir lo hacen las células. En La vida sabe paso decía la semana pasada, bueno, lo dice en el libro de la historia de los vertebrados Mar García Puig, que lo presentó la semana pasada en Manantial, que habla precisamente de su locura cuando di a luz, ¿no? El libro empieza esta fecha, di a luz y me volví loca. Y decía, la vida sabe paso, ¿no? Pero la vida en mayúsculas... Hombre, no, luego está, ¿qué haces con esa vida? Que eso es lo que tú estás diciendo. El amor, no sé qué, escribir libros, oír música, pasear por el... sí, el amor. En todas sus manifestaciones. Al hilo de lo que ha comentado Raúl, de la deshumanización que realmente estamos viviendo en la atención sanitaria o en cualquier esfera de la sociedad. Él hablaba de humanización, pero inmediatamente me saltaban las alarmas porque realmente vivimos en un momento en el que somos plenamente conscientes del grado de deshumanización con el que tratamos a los enfermos mentales. Y el COVID nos iba a hacer mejores, ¿no? Sí. Pues fíjate que con respecto a la enfermedad mental yo creo que el COVID ha ayudado, ¿eh? Porque precisamente ha empeorado tanto la angustia, ha empeorado tanto el nivel medio de salud mental que realmente la presión ha hecho que saltara la tapa de la olla hirviente por los aires. Entonces, recuerdo que escribí un artículo de esos que te piden a final de año en el periódico que tienes que contar y tal, a finales de 2020, y sobre el año, y dije, este año ha sido el de la salida del armario de la enfermedad mental. Porque habían empezado la gente conocida, la gente famosa a decir, pues la población infanto-juvenil 200%. Por eso. Pero que la gente empezó a hablar y a reconocer. O sea que ahí yo creo que precisamente se ha abierto una puerta, se ha abierto un resquicio en una puerta gracias a la COVID, que por otro lado tengo miedo de que se esté cerrando otra vez. O sea, tengo miedo de que no estemos sabiendo abrirla, airear esos rincones oscuros, sacar esas pelusas. Luego hay otro problema con la sanidad pública que la están desmantelando en este país. Entonces eso es muy complicado porque la gente de la sanidad pública, que son en su mayoría gente maravillosa, están teniendo que hacer su trabajo en unas condiciones infames. Y también se nos deshumaniza desde el paciente, es decir, cada vez hay más agresividad hacia los profesionales y más situaciones insostenibles. Claro, porque tardan más a llegar a esa medicina. Si te derivan ahora mismo conmigo, creo que te dan cita para diciembre de 2024. Imagínate, con una crisis mental está muy bien, ¿no? Diciembre de 2024. O te has muerto. A veces, efectivamente, lamentablemente, la gente se suicida esperando la cita y a veces pues ya ha empeorado y desde luego ya casi cumples el criterio de cronicidad que te dicen las guías, ¿no? Pues claro. Entonces, por eso no me extraña que en eso y en otros campos la gente llegue también muy agresiva, pero eso nuevamente, eso es una falta, en primer lugar, política. O sea, en primer lugar, política. Vamos a abrir melones. Sí, pero es que es así. Sí. Entonces eso influye mucho también en esa deshumanización, ¿no? Que decías. Yo creo que en la sociedad en conjunto hay una dualidad, ¿no? Por un lado va aumentando la conciencia del otro, el desarrollo de las democracias avanzadas implica eso, el ver al otro, el conocer, el que haya muchas versiones de la vida, el que salgan otras traducciones de la vida a la luz. Las dictaduras tienen una sola traducción y cuanto más avanzada es una democracia hay más voces, emergen más voces, hasta las voces de los más desfavorecidos, ¿no? Incluso las voces de los enfermos mentales que de repente además hacen una asociación y se hacen manifestaciones o lo que sea. Esto en una dictadura pues no pasa, ¿no? Entonces yo creo que hay una tendencia justamente a una mayor humanización y luego otra, igual paralela, a un mayor aislamiento por la concentración, por la vida urbana, por las nuevas tecnologías. O
sea que hay dos vías en lucha, o más de dos. Pero es verdad que se ha puesto de moda el término humanización, lo cual ya duele, ¿no? Porque si se tiene que hacer una comisión de humanización en un hospital, que yo he formado parte de la comisión de humanización de mi hospital, ya dices, ¿por qué? ¿No? Y entonces empiezas a rascar y efectivamente falta mucha humanización y también mucha humanización hacia los profesionales que a veces no pueden funcionar de otra manera. Por eso yo es que creo que es un problema estructural, es un problema estructural. Pero ya estaba hablando no solo de los hospitales, sino de la sociedad, ¿no? Estaba hablando de la sociedad en su conjunto. Y hay otra cosa, por ejemplo, que llama mucho la atención y es la soledad. La soledad urbana de estas sociedades cada vez más urbanas, hasta el punto de que hace ya 7 años o algo así que se creó un Ministerio de la Soledad en Gran Bretaña. Luego se creó, pocos años después, otro Ministerio de la Soledad en Japón. Entonces es que realmente es un problema, hay expertos que lo llaman la epidemia, una gran epidemia, la epidemia de la soledad. Y son gente, como hemos dicho antes, somos animales sociales y para no volvernos locos y para no matarnos y para no ser desgraciados hasta el infinito necesitamos vivir con los otros. Y eso habla mucho del capitalismo también, porque en el Ministerio de la Soledad Japón, en función de lo que necesites puedes llegar a dormir la siesta con la cabeza apoyada en el pecho de alguien, ¿vale? Impresionante. Es impresionante, es impresionante. Sí. Y lo que estamos haciendo aquí es un acto de humanización también. No pensemos que la humanización solo pasa por lo hospitalario, lo sanitario. Y los japoneses. Cada uno de los que estamos aquí estamos ahora mismo formando parte de una molécula, si quieres, de humanización. Por eso lo interesante, que tú lo has repetido mucho, Rosa, es que todos como sociedad tomemos conciencia de que podemos ayudar como colectivo. En Trieste, hace no mucho, estuvimos en Trieste, que es un modelo como muy avanzado de Italia, pero que solo sucede en Trieste. Cuando alguien en la calle se siente mal, enloquece, pierde el control, grita, le pasa algo raro, en Trieste lo que hacen es intentar convocar a la familia de esa persona que está en la calle con falta de ayuda. Aquí lo que hacemos cuando vemos a una persona en esa misma situación, que es llamar al hospital, llamar al 112. Y en Japón, esa es una gran que diferencia. estuve este verano, que de los suicidios, que es el segundo lugar del mundo donde más suicidios hay, y es no molestes a la sociedad, suicídate allí. Pues son 3 modelos. Sí. Hay manual del Y suicidio. de hecho hay carteles por el bosque, ¿no? De piénsatelo, piensa en tu familia, y hay como gente que va paseando por el bosque para disuadir a los suicidas en potencia. Y hay cadáveres que tardan años en encontrarse porque es un bosque vastísimo. Sí, estuvimos este verano y es impresionante, pero es precisamente porque funcionan a un nivel para la sociedad, la individualidad ahí está borrada y es, no molestes mucho, ahí es el lugar, ¿no? Y ahí sí que está legitimado, en ese bosque. Comentar Perdona, espera, que hay por allí una. Que hay un manual del suicidio editado en el 91, en Japón, me refiero. La última. La última. Vente aquí, que no te oímos. Que no te oímos, vente aquí. No, grita un poquito más. Voy a gritar más. Sí. Hemos leído en muchas ocasiones en prensa tus columnas cuando defendiendo o rompiendo el vínculo entre salud mental y violencia. Cuando hay un hecho delictivo y de repente por ese hecho delictivo aislado, sin entender el contexto, a lo mejor de la persona con problema de salud mental que comete ese acto delictivo, toda la sociedad, por la forma en que los medios de comunicación dan la noticia, toda la sociedad hace el vínculo salud mental y violencia, y violencia lo conocemos como concreto, ¿no? En muchas ocasiones hemos leído columnas tuyas donde lo calificas y lo intentas dar ejemplos. ¿Cómo podemos hacer con los medios de comunicación para que no seas de las pocas periodistas que tiene esa reacción, entendiendo no solo que los periodistas son los malos, sino que los periodistas son el reflejo de lo que somos nosotros, ¿no? La sociedad. ¿Cómo podemos hacer para que haya más Rosas Monteros de los medios de comunicación que llegan a tantos Imposible. cambiar ese estigma que se le da hoy?
Vamos a ver, dice que ha leído muchos artículos míos, que es verdad, que es lo que decíamos antes, en los que yo intento romper ese tópico de que la locura es equivalente a la violencia cada vez. Y es que cada vez que sale uno de esos temas tremendos, la doctora que mata en el clínico y que dice, bueno, lo primero que dicen es que tenía problemas mentales y llega con un hacha, ¿no? Tenía problemas mentales, lo primero sale en los titulares. Pues yo intento hacer un artículo diciendo, bueno, es que hay simplemente una regla estadística básica, es que el tanto por ciento de la gente supuestamente normal que comete actos violentos es mucho más alta que la de la gente con problemas mentales diagnosticados, ¿no? Entonces, y me dice, ¿cómo se podría hacer para influir en los medios, para que no tuvieran esa misión? Pues es cultura, es una cuestión de cultura. Entonces, a lo mejor una cosa que podríais hacer en Manantial es una especie de, no libro blanco, sino cuaderno blanco, folleto blanco de la salud mental en los medios, y repartirlo en los periódicos. Ir a los comités de empresa de los periodistas y repartirlo en los periódicos. Ir a pedir a los jefes de redacción una visita en los periódicos, en las televisiones, en las radios. Se podría hacer un folletito, no muy largo porque si no, no lo leen, pero un cuadernillo, ¿no? Así, pequeñito, pero bueno, yo creo que eso podría ayudar, fijaos. Y ya está, creo que... Muchas gracias.